Dios eligió a la Virgen para ser la madre de su Hijo. María fue virgen antes del parto, como ya anunció el profeta. He aquí que la Virgen concebirá. ¿De qué modo se hará esto? Pues no conozco varón, preguntó la Virgen. Y es que María había decidido permanecer siempre virgen porque Dios se lo había pedido y así se lo había comunicado a San José antes de desposarse con él. Sin embargo, el mismo Dios le pide ahora que sea la madre de Jesús. Pero María no pone ningún obstáculo, solo pregunta qué debe hacer, cómo actuar ante esa aparente contradicción. Por eso, cuando el ángel le comunica que va a ser madre por obra del Espíritu Santo, ella responde enseguida: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo hombre en las entrañas de esa mujer maravillosa que había escogido como madre. José nunca dudó de la santidad de María, pero al ver que esperaba un hijo, pensó que sucedía algo extraordinario, sobrenatural, y que él estorbaba. Por eso pensó repudiarla en secreto, para no exponerla a una injuria terrible. Entonces Dios le comunicó a José en sueños, a través de un ángel, que el hijo que María esperaba era hijo de Dios y que él debía hacer las veces de padre. Fue virgen también durante el parto, pues el mismo profeta anuncia: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Además, el evangelista San Lucas ya lo insinúa al decir que ella misma fue quien al nacer el niño lo envolvió en pañales y lo recostó sobre un pesebre. Cuando el niño Dios nace, la Virgen lo envuelve en pañales y lo recuesta en un pesebre, donde comían los animales. Pudo hacerlo porque el nacimiento de Jesús fue extraordinario. La Virgen permaneció virgen también durante el parto, es decir, no tuvo dolores ni perdió sangre. Desconocemos los detalles, pero tampoco nos hacen falta. Igual que el rayo de luz atraviesa el cristal sin romperlo, así nació Cristo, nos dicen los teólogos. No olvidemos que la Virgen era la llena de gracia, y Dios quiso que su madre permaneciese siempre virgen. Y María siguió siendo virgen después del parto. Sabemos que aquellos que los evangelistas llaman hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas, realmente eran hijos de otra María que también estaba al pie de la cruz. Por eso Jesús, antes de morir, encargó al apóstol Juan el cuidado de su madre. Pero todo esto lo vemos con más detalle en el vídeo sobre los llamados hermanos de Jesús.